Cuando la figura de Silvia Inchaurrondo emergió en el espacio público con aquella acusación fulminante, muchos sintieron que el país nuevamente navegaba en aguas profundas. No era un rumor ni un comentario oportunista. Era una periodista de largo recorrido, con años de credibilidad, señalando directamente al juez Peinado, un magistrado que, desde su podio judicial, había empezado a generar inquietud en sectores progresistas por su trato impenetrable y sus decisiones de alto impacto. Y ahora se escuchaba su voz cuestionándolo por negocios turbios, por chanchullos incómodos que mezclaban poder judicial, inversiones opacas y tráfico de influencias bajo la toga. Lo que tuvo lugar en la entrevista se sintió como una bomba. Inchaurrondo no entró en matices ni se escudó en fuentes etéreas. Habló de sociedades instrumentales vinculadas al propio juez, de inversiones inmobiliarias de alto valor que habían cambiado de manos justo después de resoluciones clave, y de posibles donaciones de personas interesadas en decidir contratos públicos relacionados con la administración de justicia. Y lo hizo con documentos sobre la mesa, con extractos bancarios básicos, con actas mercantiles que ubicaban la propiedad en núcleos comerciales donde Peinado no suele tener presencia pública. Simplemente, esas empresas aparecían registradas a nombre de testaferros, en domicilios fiscales exóticos, con movimientos financieros inusuales por su volumen y ritmo. Las repercusiones no tardaron en llegar. En los pasillos del Consejo General del Poder Judicial comenzó a correr un rumor creciente. ¿Cómo es posible que un juez que muestra mano dura contra la corrupción se vea involucrado en estos manejos propios del sálvese quien pueda? Algunos colegas del estrado observaron con cautela. Si alguien cuestiona a un juez con esa elegancia, pero con esa contundencia, es porque algo habrán encontrado. Y desde entonces, lo que comenzó como una acusación de peso hoy se ha convertido en el desafío central de nuestro sistema judicial. Porque ahí radica la tensión. Un juez no es un ciudadano cualquiera. Un juez tiene el deber de administrar justicia con transparencia, sin ataduras, sin dobles agendas. Cuando un magistrado empieza a tener relaciones financieras inusuales, es el Estado mismo el que se tambalea. No se trata de oportunismo informativo. Se trata de exigir que quien decide sobre la libertad de otros no esté detrás de sociedades sospechosas. De inmediato, surgieron defensores del magistrado, aquí no hay delito probado. Detractores que afirmaban que hay que esperar a que se presenten cargos. Otros que recitaban la máxima de inocente hasta sentencia firme. Pero algo trascendió ese marco jurídico, la idea de que aquí había una trama diseñada para proteger intereses, para mantener puertas cerradas y para imponer una impunidad cuyo coste corre a cargo de la sociedad. Y es que la estrategia del silencio ya no basta. Cuando las preguntas apuntan a sociedades X, a donaciones cruzadas, a pagos a testaferros, deben acompañarse de explicaciones públicas. No más comparecencias con frases hechas ni apelaciones al secreto fiscal o al pudor institucional. No se está exigiendo un juicio mediático, sino un debate transparente. Porque, mientras las cláusulas de confidencialidad se mantienen, los ciudadanos perciben que la justicia se ha convertido en un privilegio para unos pocos. La intervención de Inchaurrondo sacudió también el ecosistema mediático. Tras su intervención, otros periodistas empezaron a preguntar, a escarbar, a revisar registros mercantiles en sitios oficiales, a contrastar fechas, a buscar conexiones entre la resolución de Peinado sobre casos específicos, como la concesión de contratos públicos, las sanciones a instituciones y los movimientos financieros de esas sociedades instrumentales. Y lo que encontraron no fue casualidad. No estamos hablando de una operación mal ejecutada. Estamos hablando de una red que, como un pulso, late entre el poder judicial y las élites económicas. Y lo que antes se veía desde lo alto como una intervención independiente, comienza ahora a cuestionarse bajo la luz de la sospecha. Y esa sospecha no es un insulto. Es una exigencia. Una exigencia que nace de la lógica. Si hay coincidencias tan evidentes entre decisiones judiciales y beneficios financieros, alguien debe explicarlo. Y esa explicación no puede quedarse en notas oficiales, en ruedas de prensa o en un silencio hasta que todo se archive. Porque medicina mala para la democracia es mantener al enfermo callado y nominarlo héroe. Por eso el eco ha sido tan potente. Porque cuando una profesional como Inchaurrondo sale al aire y se atreve a hablar de negocios sucios, vincula el poder judicial con el sistema económico y amenaza con ensanchar esa grieta. Porque la justicia no puede ser un trofeo personal. Porque el prestigio de un juez no puede residir en su impunidad.
Y porque cuando la justicia habla, debe hacerlo desde una transparencia inquebrantable, no desde una cara visible que mire hacia otro lado mientras su propia fortuna complica su mandato. Y sí, vivimos tiempos de polarización política, de eslóganes en tertulias, de mensajes extemporáneos. Pero aquí ya no se trata de discursos, se trata de documentos. Se trata de sociedades. Se trata de una práctica que, si termina siendo cierta, representa un fraude institucional. Y si termina siendo una maniobra destinada a atribuir delitos donde no los hay, entonces también deberíamos exigir que se pruebe y que se sancione esa difamación. Porque el peligro de la difamación no es menor que el de la corrupción. Pero con documentos sobre la mesa, con bancos, con registros, la pelota está en su tejado. Desde aquel día, la presión sobre el juez Peinado se ha vuelto asfixiante. Su entorno institucional se mantiene en un discreto mutismo, como si cada teléfono que suena fuera una alerta. Mientras tanto, en los juzgados donde él firma resoluciones sobre macrocontratos públicos o medidas contra la corrupción, circula ya un murmullo: ¿quién le paga a Peinado? Porque cuando una autoridad judicial firma con contundencia y días después aparece el traspaso de cientos de miles de euros, la sospecha deja de ser una duda intelectual y se convierte en una alarma social. Silvia Inchaurrondo no fue ni la única ni la más extrema. Pero sí fue la primera en conectar los puntos y desplegar el patrón: sociedades fantasma vinculadas a subcontratistas habituales del Estado, propiedades propietarias de empresas offshore registradas en paraísos fiscales, pagos a personas cercanas al magistrado justo tras dictar resoluciones favorables a ciertos intereses económicos. Esa conexión puso en evidencia que el problema no era personal, sino sistémico. Y si este asunto se hubiera quedado solo en redes, en tertulias de mediodía o en columnas del fin de semana, habría sido fácil ignorarlo. Pero fue el eco parlamentario lo que realmente hizo temblar los cimientos. Varios diputados, tanto de la izquierda como de partidos pequeños, solicitaron explicaciones urgentes. ¿Puede un juez mantener sociedades activas mientras imparte justicia? ¿Qué criterios existen? ¿Quién supervisa esa actividad? Y sobre todo, ¿hay incompatibilidades de facto? En ese frente, la respuesta de Peinado fue sorprendentemente precaria. En lugar de aclaraciones, trajo silencios. En lugar de documentos, trajo declaraciones vagas. En lugar de ofrecer cooperación con la investigación, anunció que sus sociedades están en regla y que todo es una campaña mediática. Pero lo cierto es que no presentó ni un extracto, ni una copia simple del registro mercantil, ni un contrato que demostrara esa supuesta legalidad. Solo la frase vacía de legalidad, repetida con la monótona cadencia de la autoprotección. Y ese silencio se convierte ahora en el mayor argumento contra él. Porque si todo está bien, ¿por qué no explicarlo? Si no hay elementos opacos, ¿por qué no acreditarlo? Si no hay influencia indebida, ¿por qué no dejar los papeles sobre la mesa y permitir que cualquiera los consulte? Esa omisión ya se percibe como un sí encubierto, un prefiero taparlo, y eso en política y justicia es una puerta abierta al descrédito. Mientras tanto, en los círculos progresistas, la reacción ha sido clara y unánime: no se pueden permitir jueces que cobren del mismo gremio o industria que regulan. No es una cuestión de ideología, sino de coherencia democrática. Porque si la justicia se convierte en un instrumento para garantizar privilegios, deja de ser justicia para convertirse en máscara del poder. Y esa emergencia debe ser frenada. Durante semanas, periodistas y operadores jurídicos han empezado a tejer redes de presión: peticiones de acceso a información pública, solicitudes de actas notariales, exigencia de registros en las sociedades vinculadas. Y también, con vigor, solicitudes al Consejo General del Poder Judicial para que solicite auditoría externa interna, para que aclare el régimen de incompatibilidades, para que publique la agenda fiscal de jueces relevantes. Un movimiento que no pide venganza, sino control. Control legal, fiscal y ético. La movilización social crece. Asociaciones como Jueces para la Democracia, colectivos de vigilancia ciudadana y plataformas defensoras de la transparencia jurídica han expresado preocupación. Lo ven como una crisis que va más allá de Peinado. Quieren que sirva de catalizador para reformar, de una vez, normas que regulan la actividad económica de los jueces, los plazos para declarar bienes y los idiomas institucionales de comunicación. Porque no basta con que un juez tenga que declarar, sino que esas declaraciones sean públicas, estandarizadas, comprensibles y fiscalizadas. En paralelo,
Empiezan a surgir voces dentro del propio aparato judicial que piden garantías para la independencia magistral sin corrupción. Y esa es la grieta. Hay una petición transversal y legítima de revisar cómo se equilibra la autonomía judicial con la rendición de cuentas ciudadanas. ¿Es incompatible un magistrado al frente de una empresa? ¿Puede administrar una sociedad mientras califica concursos que inciden directamente en el sector privado? Son preguntas que rompen esquemas tradicionales, pero que hundan sus raíces en un principio fundamental. La transparencia no es enemiga de la independencia, es su complemento. Y todo eso, gracias a las preguntas de Silvia Inchaurrondo. Porque ella no solo encendió la mecha, sino que disparó la necesidad de ver estas sombras con luz blanca, sin ambigüedad, sin doblez. Porque un Estado que duda de sus jueces no está en crisis de leyes. Está en crisis de confianza. Y la confianza en la justicia no se recupera con palabras bonitas, sino con acciones concretas, con normativas serias, con procedimientos disponibles para la ciudadanía. La tensión crece a cada rueda de prensa, a cada declaración de un colectivo jurídico, a cada artículo que sale en prensa. Ya no es una nota. Ya no es un escrito. Es una corriente real que empuja hacia la reforma. Y en ese empuje hay algo que sobresale, la exigencia. No de reinterpretación de leyes, sino de regeneración profunda. Porque quienes no luchan por ese cambio no solo protegen privilegios, perpetúan una forma inmóvil de entender el fiel cumplimiento de la justicia. Y ahora, después de semanas de presión mediática, institucional y social, todo apunta a que este caso del juez Peinado se convertirá en una bisagra para nuestra democracia. No por los nombres que lo protagonizan, sino por los mecanismos que pone sobre la mesa. Porque una magistratura opaca, cuando los ciudadanos no pueden ver ni cuestionarla, es una amenaza más grande que los jueces corruptos, es el germen de la impunidad permanente. Y si la conversación política y judicial no se hace desde la transparencia, seguirá avanzando la sombra de la sospecha. Las propuestas de reforma están sobre la mesa, impulsadas por quienes no aceptan que la toga ampare un privilegio. Se pide que las declaraciones de bienes de jueces sean públicas, actualizadas cada año y verificables. Se solicita que cualquier vínculo empresarial, por nimio o indirecto que sea, se revise con lupa. Se plantea que los mecanismos de incompatibilidad incluyan cláusulas automáticas que exijan la disolución de sociedades al acceder al cargo judicial. Y se reclama que las resoluciones conflictivas sean grabadas y publicadas, para que las coincidencias con beneficios privados no queden ocultas. Este no es un debate técnico. Es un debate sobre la esencia del poder judicial, su legitimidad. Porque sin confianza pública, sin controles visibles, sin rendición de cuentas, la justicia se convierte en un espejismo. Y ese espejismo favorece los intereses de quienes operan desde el silencio y el misterio, desde la banca y los despachos sellados. Y en ese contexto, la intervención de Silvia Inchaurrondo resuena como un estallido de luz. Porque quien ha sacado a la vista lo que estaba detrás de bastidores, ha activado un proceso que podría cambiar el paradigma de control judicial. No solo para Peinado, sino para todos los magistrados que creen que la toga les exime de rendir cuentas frente a los ciudadanos. Lo más importante de este momento no es que Peinado sea investigado. Lo más relevante es que la sociedad ha dejado de aceptar la opacidad como norma. Ha dejado de mirar hacia otro lado cuando los jueces tienen conductas financieras que encajan mal con su rol institucional. Ha dejado de asumir que el secreto es el escudo de la impunidad. Y ahora, ese momento de exigencia debe transformarse en acción. La izquierda progresista, desde su papel institucional, debe tomar la iniciativa y empujar esas reformas. Porque el control democrático de la justicia es una línea roja progresista, no una opción. Tiene que ser la próxima bandera. No podemos retroceder. Y para ti, que estás escuchando y analizando este caso con el deseo de que las instituciones funcionen mejor, hay un camino claro. Exige, participa, cuestiona. Firma las peticiones de transparencia judicial, participa en foros públicos, pregunta a tus representantes, apoya a quienes exponen el caso, exige que tu conciencia de votante se refleje en normas más claras. Porque si algo ha demostrado este caso es que la justicia no puede vivir en un mundo paralelo. Y si el cambio no ocurre ahora, ocurrirá tarde, con más crisis y más desconfianzas. Así que gracias por seguir este análisis hasta aquí.
Hoy más que nunca tenemos la oportunidad de construir una justicia transparente, responsable y alineada con los principios democráticos que hemos defendido. Y si lo logramos, el legado de este conflicto no será solo la caída de un juez. Será el nacimiento de una nueva era de justicia al servicio de todos, no de unos pocos.